El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Oposición reporta 400 presos políticos excarcelados en Venezuela. Colombia y Ecuador establecen condiciones para terminar con su guerra arancelaria. Guatemala traslada a líderes de pandillas presos a nuevas celdas sin privilegios. México envía ayuda humanitaria a Cuba con más de 814 toneladas de víveres. Capturan en México a 30 miembros de una banda criminal ligada al cártel de Sinaloa. Donald Trump presume de una reunión muy importante con el presidente de Honduras. La escalada de tensiones con Estados Unidos motiva nuevas alertas para viajeros a Cuba. Irán desafía amenazas de Estados Unidos e insiste en su derecho de enriquecer uranio. Aquí están las noticias. Teherán. Irán descartó este domingo renunciar al enriquecimiento de uranio en el marco de sus negociaciones con Washington, incluso en caso de guerra con Estados Unidos, que mantiene la presión militar, tras una primera ronda de conversaciones en Omán, que ambos calificaron de positiva. Los dos países afirmaron su voluntad de proseguir el diálogo, pero Irán se mantiene firme en sus líneas rojas al aceptar hablar únicamente de su programa nuclear y recalcando que tiene derecho a desarrollar energía nuclear con fines civiles. Estados Unidos, que ha desplegado una amplia fuerza militar en el Golfo, incluido un portaaviones, exige un acuerdo más amplio que incluya la limitación de las capacidades balísticas del país y el cese de su apoyo a grupos armados hostiles a Israel. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, reafirmó que Teherán no cederá a la exigencia de Trump de renunciar al enriquecimiento de uranio, incluso si se nos impone una guerra. ¿Por qué insistimos tanto en el enriquecimiento y nos negamos a renunciar a él, incluso si se nos impone una guerra? Porque nadie tiene el derecho a dictar nuestro comportamiento, declaró Araghchi en un foro en Teherán. Su despliegue militar en la región no nos asusta, añadió en referencia al portaaviones USS Abraham Lincoln. Indicó, sin dar más detalles, que Irán podría considerar una serie de medidas de confianza respecto al programa nuclear, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales que asfixian la economía iraní, pero luego declaró que Irán tiene dudas sobre la seriedad de Estados Unidos para entablar negociaciones reales durante una rueda de prensa en Teherán. Irán evaluará el conjunto de señales y decidirá sobre la continuación de las negociaciones, afirmó. Más tarde, el canciller iraní declaró que su país está en consultas con socios estratégicos, China y Rusia, sobre estas negociaciones. El canciller israelí Gideon Sa'ar denunció este domingo el intento del régimen más extremo del mundo de obtener el arma más peligrosa del mundo y afirmó que esto es un peligro para la paz. El sábado, el emisario estadounidense Steve Witkoff visitó el portaaviones Abraham Lincoln en el Golfo. Durante esta visita, Witkoff destacó el mensaje de paz mediante la fuerza del presidente estadounidense. La Habana. La escalada de tensiones entre Cuba y Estados Unidos y el asedio petrolero de Washington a un país en su peor crisis en décadas ha llevado a gobiernos de América y Europa a lanzar advertencias a sus potenciales viajeros, amenazando un sector clave para la economía de la isla. Países entre los principales emisores de turistas a la isla, como Canadá, Estados Unidos y España, han señalado en las últimas semanas la crítica situación que atraviesa el país. Argentina recomendó directamente evitar o posponer viajes turísticos ante el déficit de combustible, alimentos y agua y los prolongados cortes eléctricos. El gobierno de Canadá, por su parte, avisó a sus ciudadanos en su página oficial que la situación actual en Cuba es impredecible y podría deteriorarse, alterando la disponibilidad de vuelos en poco tiempo. El país, el principal emisor de turistas a la isla durante décadas, advirtió que se debe ejercer un alto grado de precaución en Cuba debido al empeoramiento de la escasez de la electricidad, combustible y necesidades básicas, incluidos alimentos, agua y medicinas,
que también pueden afectar a los centros turísticos. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido también alertó a sus viajeros sobre los apagones, asegurando que pueden superar las 24 horas consecutivas y que pueden impactar en los servicios básicos. Reino Unido indicó asimismo que la falta de combustible puede cancelar o retrasar los planes turísticos sin previo aviso. La Embajada de Estados Unidos en La Habana advirtió en su web que la red eléctrica cubana es cada vez más inestable y que los efectos de los apagones son transversales, por lo que pidió precaución. Las embajadas de España y Ucrania también han divulgado alertas a sus ciudadanos por la actual crisis energética y las recientes medidas de Estados Unidos contra la isla. La española ahondó en la debilidad de su sistema de generación y distribución de energía eléctrica, pero también en la epidemia del chikungunya, desatada en la isla en la segunda mitad del año pasado. La crítica escasez de medicamentos en Cuba hace aconsejable viajar previsto de un pequeño botiquín, con medicamentos que no necesite habitualmente, además de sales de rehidratación oral, analgésicos, antibióticos genéricos, antidiarreicos, antihistamínicos, desinfectantes, apósitos, indica este aviso. La Embajada de Ucrania en la capital cubana también avisó a sus ciudadanos a través de las redes sociales sobre el empeoramiento de la situación económica y las implicaciones de este deterioro en la isla. En concreto, les insto a evitar viajar a Cuba, adoptar precauciones adicionales si ya se encontraban en el país y contactar inmediatamente la línea consular de guardia ante cualquier situación urgente. Así, el asedio petrolero, además de paralizar poco a poco el país, que solo produce un tercio de sus necesidades energéticas, mina el potencial de uno de sus principales sectores económicos, tanto por ingresos como por generación de divisas. Ciudad de México. El gobierno de México informó hoy del envío de más de 814 toneladas de víveres a Cuba, como un símbolo de solidaridad y ayuda humanitaria en medio de las gestiones del país para retomar los envíos de petróleo, pese a las sanciones anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por conducto de la Armada de México, se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba a través de los buques de apoyo logístico Papaloapan e Isla Holbox. Ambos barcos zarparon del puerto de Veracruz con una carga de más de 840 toneladas de víveres, manifestó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado. La Cancillería mexicana explicó que el buque Papaloapan zarpó del puerto del estado mexicano de Veracruz ayer a las 8 de la mañana y el navío Isla Holbox a las 12 del día, por lo que se espera que arriben a su destino en 4 días. La dependencia detalló que la embarcación Papaloapan transporta alimentos de primera necesidad, entre los que se destacan leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal, con una carga de alrededor de 536 toneladas de esos bienes. Atención, Nueva York. El presidente estadounidense Donald Trump volvió a insistir este domingo en que las elecciones en Estados Unidos están amañadas y son fraudulentas, mientras se prepara para hacer campaña para los comicios de medio mandato el próximo 3 de noviembre. Las elecciones estadounidenses están amañadas, son fraudulentas y son motivo de burla en todo el mundo. O las arreglamos o dejaremos de tener un país, aseguró el mandatario en su red social Truth Social. En la publicación, Trump pidió a los republicanos luchar porque todos los votantes muestren su documento de identidad y una prueba de ciudadanía estadounidense, así como que no se admitan votos por correo excepto por enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje. El jueves el presidente ya instó a los republicanos en el Congreso a que aprueben la ley Safe America, un proyecto impulsado por su partido que endurecería los requisitos para votar en las elecciones de este año, en medio de nuevas acusaciones sin pruebas sobre un supuesto fraude electoral. El mandatario reclamó a los legisladores republicanos que luchen por medidas como la exigencia de identificación de votantes, prueba de ciudadanía para registrarse y severas restricciones al voto por correo. Previamente, en una entrevista con NBC, afirmó sin presentar pruebas
que algunos estados podrían no estar contando correctamente los votos. Las elecciones del 3 de noviembre, en las que se renovará el Congreso, son clave para el presidente, ya que está en juego la ajustada mayoría que los republicanos mantienen en el Congreso. El republicano anunció recientemente que viajará cada semana dentro del país para hacer campaña de cara a estos comicios. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a su homólogo hondureño, Nasri Tito Adfura, diciendo que ambos mantuvieron una reunión muy importante en la Florida el sábado. Hoy tuve una reunión muy importante con mi amigo y presidente de Honduras, Nasri Tito Adfura, en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Fue un gran honor para mí apoyar la campaña de Tito. Una vez que le di mi fuerte respaldo, ganó su elección. Tito y yo compartimos mucho de los mismos valores de Estados Unidos primero, publicó Trump en Truth Social. Adfura, un conservador, superó por poco al centrista de derecha Salvador Nasralla a finales del año pasado, en una contienda marcada por denuncias de intervención extranjera e irregularidades de la votación. Trump respaldó a Adfura días antes de las elecciones, advirtiendo de que si no ganaba, Estados Unidos no seguirá tirando dinero bueno tras malo, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país sin importar de cuál se trate. El presidente estadounidense destacó la estrecha asociación entre ambos países en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico e inmigración. Dijo que los dos líderes discutieron muchos otros temas, incluidos el comercio. Ciudad de México. Militares y agentes federales capturaron en el estado mexicano de Querétaro, en el centro, a 30 integrantes de una célula criminal ligada al poderoso cartel de Sinaloa, informó la Secretaría de Seguridad Federal. Los detenidos son 21 hombres y 9 mujeres, señalados de ser presuntos vendedores de drogas y extorsionadores de la banda criminal conocida como Los Salazar. Entre los capturados está uno de sus jefes, Diego N., alias El Flaco. Por ley se reservan los apellidos. Este grupo criminal es afín al cartel de Sinaloa y las capturas fueron resultado de 4 meses de investigación, escribió en la red social X el secretario de Seguridad mexicano Omar García Harford. Un comunicado de la dependencia detalló que las capturas se realizaron en 12 operativos en la ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre. Se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información, añadió el comunicado. Estas detenciones se conocen luego de que el pasado jueves la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Querétaro para participar con autoridades locales en un evento público. El gobierno mexicano ha multiplicado sus operativos contra el narcotráfico en medio de reclamos y amenazas de imponer aranceles del presidente estadounidense Donald Trump. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que al final de su administración habrán 10,000 camas para el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Durante el inicio de obra del Hospital General de Santa Catarina, Nuevo León, Claudia Sheinbaum Pardo acusó que en el periodo neoliberal no se construyeron hospitales, se instauró el outsourcing y dejaron de formar médicos. Ahora vamos a construir todavía más hospitales como este de Santa Catarina, de tal manera que en los 12 años, los 6 años del presidente López Obrador y los 6 años de nuestro gobierno, vamos a construir más de 10,000 camas para el Instituto Mexicano del Seguro Social. 36 años del periodo neoliberal, 4,000 camas se hicieron. Y en 12 años, más del doble, vamos a construir más de 10,000 camas para todo el país, dijo la titular del Ejecutivo Federal. Indicó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador terminó de construir los hospitales que estaban a medias de todos los institutos del país. Vamos a construir todavía más hospitales, garantizó al agradecer a los trabajadores de la construcción y a los ingenieros militares. El gobernador Samuel García agradeció el apoyo de la mandataria federal para el Estado y señaló que por muchos años los empresarios pidieron que hubiera otro hospital por ser Nuevo León el que más contribuye en registros patronales y cuotas.
Ciudad de Guatemala. El gobierno de Guatemala trasladó a varios presos de alto perfil a nuevas celdas donde no cuentan con privilegios, según afirmó hoy el presidente del país centroamericano Bernardo Arévalo de León. Entre los reos transferidos a sus nuevas cárceles se encuentra el líder de la pandilla Barrio 18, Aldo Ochoa Mejía, precisó el gobernante. Querían camas king size, aire acondicionado, comida de restaurante e internet, pero se toparon con un gobierno que no cede. Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios, expuso Bernardo Arévalo de León mediante sus canales oficiales de comunicación. Las palabras del mandatario hacen referencia a un conjunto de solicitudes emitidas por parte de los reos en enero pasado y que desembocaron en motines en 3 cárceles el 17 de enero. Un día después, el 18 de enero, supuestos pandilleros del Barrio 18 asesinaron a 11 policías en un ataque coordinado en distintos puntos de la ciudad de Guatemala, en represalia contra las autoridades por repeler dichos motines. Managua. Un militar condenado a 50 años de cárcel por traición a la patria en Nicaragua fue excarcelado en momentos en que Estados Unidos presiona al gobierno para que libere a los presos políticos, informó la prensa nicaragüense exiliada. El capitán en retiro Aníbal Rivas Rit, de 61 años, fue condenado en junio pasado en un juicio que su familia tildó de arbitrario. Rivas Rit salió de prisión y fue enviado por las autoridades penitenciarias a su vivienda en la ciudad de Matagalpa, en el norte, señaló el diario digital Confidencial, editado en el exilio. Quedó bajo supervisión policial, agregó el periódico La Prensa. Brasilia. Tras 2 semanas de protestas indígenas, el gobierno de Brasil anunció la suspensión del dragado del río Tapajos en la Amazonía, donde pueblos nativos rechazan la explotación fluvial para la exportación de granos. Cientos de indígenas acamparon durante días frente a la terminal portuaria del gigante agroindustrial estadounidense Cargill, en el norte brasileño, para llamar la atención del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Frente a la movilización de pueblos indígenas, como gesto de negociación, el gobierno suspendió el proceso de contratación de una empresa para las obras del dragado anual de Tapajos en el estado de Pará, según una nota oficial. Pueblos amazónicos alertan sobre la expansión portuaria en ríos que consideran vitales para su modo de vida, una queja que ya expresaron en la conferencia climática COP30 de la ONU en noviembre. Piden la derogación de un decreto firmado por el izquierdista Lula en agosto pasado, que designa los principales ríos de la Amazonía como prioritarios para la navegación de carga y la expansión de puertos privados. También reclaman la cancelación de la licitación para dragar el Tapajos, un importante afluente del Amazonas. Además de suspender ese proceso, el gobierno prometió una consulta libre, previa e informada a las comunidades locales antes de avanzar en obras. Washington. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permite el aumento de importaciones de carne de res a Argentina a Estados Unidos, una medida destinada a combatir el alza de los precios de este alimento clave de la canasta de productos. El sector agropecuario estadounidense ha acogido con desconfianza las diversas declaraciones de Trump en favor de aumentar la entrada de carne argentina en los últimos meses. La de este fin de semana eleva a 80.000 toneladas métricas la cuota de carne de res permitida en Estados Unidos bajo un trato arancelario preferencial. Esto se aplica a recortes magros de carne de res que se mezclan con recortes más grasos para elaborar productos de carne picada, como las hamburguesas, añade el documento. El objetivo es aumentar el suministro de carne picada para los consumidores estadounidenses. Las cuotas serán distribuidas a lo largo de este 2026. El decreto presidencial señala que los costos han venido aumentando por diversas razones, como la sequía y la disminución de importaciones desde México debido a una plaga que afecta a sus rebaños. Lima, Perú. El líder criminal peruano Eric Moreno, conocido por el apodo de El Monstruo, que la pasada semana fue extraditado desde Paraguay, apareció en su primera intervención pública desde su detención
arrepentido y pidiendo perdón por los asesinatos cometidos por la organización criminal que lideraba en el norte de Lima. Durante la audiencia judicial en la que se evalúa el pedido de la Fiscalía para imponerle una orden de prisión preventiva por 3 años, el monstruo aseveró que durante el primer mes y medio que estuvo preso en Paraguay, se entregó a Dios y se arrepintió de sus actos al mando de la banda criminal bautizada por la policía como los Injertos del Cono Norte. Yo no me creo un inocente, tengo mis errores, he hecho las cosas mal, he sido una persona incrédula que le ha hecho daño al pueblo, he pecado contra Dios, no me estoy aquí victimizando, ni que me bajen una condena, lo que yo debo pagar lo voy a pagar, porque es causa de mi desobediencia, señaló en su alegato de defensa. El primer mes y medio que estuvo preso en Paraguay, le entregué mi vida a Dios, me arrepentí sinceramente de corazón, porque he pecado contra Dios y su pueblo, haciendo cosas que a Dios no le agradan, sostuvo Moreno, que desde 2023 estaba prófugo de la justicia peruana para evitar una condena de 32 años de cárcel por secuestro, hurto, homicidio y sicariato. El monstruo, que fue capturado en Paraguay en octubre de 2025 y ahora enfrenta nuevos cargos por organización criminal que motivaron su extradición, afirmó que por una cuestión de vanidad se creía una persona todopoderosa y menospreciaba a la policía, una autoridad puesta por Dios a la que debemos sujetarnos a ellos. Yo pido perdón a la policía si en algún momento los insulté. Fui necio porque estaba cegado. El diablo me tenía esclavizado haciendo el mal. Pido perdón a las personas que en su momento les hice daño, porque Dios ya me perdonó y me rescató de las manos del enemigo, que es el diablo, declaró Moreno. Santiago de Chile. La policía chilena extraditó a Colombia a John Camilo Flores Moreno, alias Ñoño, quien era requerido por las autoridades de ese país por el delito de homicidio, además de ser el sospechoso de encabezar la banda criminal internacional Los Shotas, indicó en un comunicado la Policía de Investigación PDI. Flores Moreno escapó en dirección a Chile, donde ingresó por un paso fronterizo no habilitado y tras varias diligencias policiales fue detenido en Curicó, a unos 200 kilómetros al sur de Santiago, el 5 de septiembre del año pasado, señala la nota. Atención, Quito y Bogotá. Se impusieron aranceles mutuos del 30% desde el 1 de febrero, luego de que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa acusara a Colombia de una gestión deficiente para combatir al crimen organizado en la frontera. La disputa se agravó cuando Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y este elevó a 900% la tarifa de transportar crudo por su oleoducto. El encuentro privado se desarrolló en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano en el norte de Quito. Al cierre de esta cita, las cancillerías de ambos países señalaron que su meta es reforzar la seguridad en la frontera para combatir al crimen organizado en la línea fronteriza de unos 600 kilómetros, plagada de guerrillas y narcotraficantes. En el encuentro, Colombia solicitó que Ecuador retire los aranceles, pero Quito respondió que evaluará esta solicitud en una etapa posterior, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores colombianos. Ecuador detalló las propuestas de ambas naciones y rechazó que Colombia pretenda atribuir la responsabilidad a Quito por el desacuerdo en torno a los aranceles. Las condiciones incluyen acciones de Colombia para erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, así como levantar la suspensión de venta de energía eléctrica al Ecuador. Caracas. Al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, cuando autoridades anunciaron la liberación de un número importante de personas, según un conteo publicado hoy por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática PUT. La PUT actualizó en X las cifras que ha podido verificar hasta hoy, al tiempo que condenó que en 72 horas solo se hayan sumado apenas 10 liberaciones, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente en las puertas de los centros de reclusión.
Exigimos procesos de liberación masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos, reiteró el bloque opositor. El Parlamento venezolano de amplia mayoría chavista aprobó en primera votación el proyecto de ley de amnistía, que ahora debe ser evaluado en un segundo y último debate que será entre este martes y el viernes. El proyecto excluye a los procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el diputado Jorge Arreaza, quien presentó el proyecto de ley. La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos en Venezuela, cifra el total de estos detenidos en 687, aunque el Ejecutivo niega que hayan personas arrestadas por estos motivos y asegura que cometieron delitos. El gobierno encargado cifra las excarcelaciones en 895 desde diciembre de 2025, pero no ha publicado listas que permitan verificar los casos. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz inicio de semana para todos. Hasta pronto. Bye.